Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de los números complejos que tienen cierta controversia detrás de ellos, ya que a muchas personas les parece injusto el nombre números complejos, porque números complejos nos hace pensar en números que son más complicados. Y bueno, o números que no existen, o números que solo están en nuestra imaginación. Pero en realidad no es así. Estos números aparecen, por ejemplo, en los polinomios. En la electrónica. La electrónica funciona con números complejos y, bueno, incluso se les suele llamar números complementarios. ¿De acuerdo? Los números complejos, como acabo de mencionar, pueden salir en los polinomios. Eh, Pensemos en un polinomio de segundo orden extremadamente sencillo, x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1, por ser un polinomio de segundo orden, debe de tener dos raíces. Pero si lo graficamos, su curva nunca toca el eje de las x y nos hace preguntar, bueno, ¿dónde están estas raíces? Bueno, estas raíces están en los números complejos, sus raíces son y menos i, donde i al cuadrado es igual con menos 1. Bien, entonces vamos a definir qué son los números complejos. Los números complejos son una generalización de los números reales, una de las varias generalizaciones que hay en los números reales. Y bueno, tienen la propiedad de que no son un campo ordenado. Por ejemplo, en el caso de los reales, por la ley de la tricotomía, tenemos que si tenemos dos reales, solo hay tres opciones. Uno es mayor que el otro, o uno es menor que el otro, o son iguales. Nada más. El mayor que, menor que en los números complejos, como están distribuidos en un plano, no tienen sentido, ¿sí? Así que sugiero no cometer el error de poner que un número complejo es menor que otro o mayor que otro. Esto simplemente no va a tener sentido. Hay maneras de comparar los números complejos, por ejemplo en su magnitud, nada más que vamos a ver que la magnitud de un número complejo no pertenece únicamente a solo ese número complejo, sino que a toda una familia de números complejos van a tener la misma magnitud. Bien, entonces, ¿qué son estos números complejos? Los números complejos, de hecho ya lo hemos usado un poco en matrices, en vectores, en valores propios. En general se definen como dos números reales, alfa y beta, donde uno de estos números reales está multiplicado por la constante i. Esta constante imaginaria en electrónica se le suele llamar j, ¿sí? La propiedad que tiene es que i al cuadrado es igual con menos 1, o podemos ver a i como la raíz cuadrada de menos 1. Bien, entonces todos los números complejos tienen tres ingredientes. Dos números reales y un número imaginario, que es la constante imaginaria i. Bien, entonces eh, los números complejos tienen secciones, tienen partes. Alfa se le considera la parte real y beta es considerada como o denominada como la parte imaginaria, ¿sí? Bien, entonces, esta representación también A más I beta es igual es conocida como la representación cartesiana o rectangular de un número complejo. No es la única representación, hay más representaciones, de hecho vamos a ver más adelante la representación polar, que es también extremadamente útil. Bien, ahora veamos la siguiente definición. Sea z alfa más i beta un número complejo, entonces vamos a definir el conjugado de z, con el cual ya estamos familiarizados, como z barra. ¿Qué significa z barra? Todo lo que vamos a hacer es a la parte imaginaria, la parte que está multiplicada por i, le vamos a cambiar su signo, ¿sí? Entonces, si el signo era negativo, lo pasamos a positivo. Y en este caso aquí vemos un signo positivo, bueno, lo vamos a pasar a negativo, ¿sí? Bien, ahora pasemos a la siguiente definición, cómo representamos gráficamente los números complejos. Y una de las maneras más sencillas de representarlo es por medio de un plano, muy similar al plano cartesiano. Este se llama plano complejo o plano de Argand.
¿sí? Lo que hacemos es que nosotros ya estamos familiarizados con el plano cartesiano, las coordenadas x y las coordenadas y. Esto es lo mismo. La coordenada x va a pertenecer a la parte real, a la componente real, y la parte de y es la componente imaginaria. ¿Sí? Por eso le ponemos un y a esta componente. Entonces aquí le podemos poner x y y, donde y corresponde a la parte que multiplica a y. Entonces el número complejo, digamos 1 más i, es igual a 1 más 1 por i. Y nosotros vamos a buscar la coordenada 1 y la coordenada 1. Y aquí va a estar 1 más i, ¿no? Entonces estoy suponiendo aquí que a es igual con 1 y b es igual con 1. ¿Dónde está el conjugado complejo? O el conjugado que nosotros acabamos de definir. Bien, el conjugado va a vivir, de hecho es una reflexión con respecto al eje de lo que sería en el plano cartesiano el eje de las x. Es decir, lo vamos a reflejar aquí y este va a ser el conjugado. La recta real yace en el eje de lo que sería en el eje de las x, ¿sí? Esta es la recta real. Y bueno, a esto se le considera como la recta de los imaginarios o la recta imaginaria, ya que los números imaginarios son aquellos que es un real multiplicado por la constante imaginaria, ¿sí? No tienen parte real solita. Bien, entonces este es el plano complejo. Si nosotros nos preguntamos, ok, ¿dónde está en el plano complejo el número menos 2 menos 2i? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a buscar aquí el menos 2 que va a estar en los negativos y esto va a corresponder al menos 2i, ¿sí? Y acá buscamos el menos 2 y va a ser un punto que está en esta posición, ¿no? En este tercer cuadrante. Bien, entonces este es el plano complejo, donde viven los números complejos. Bien, entonces, si nosotros tenemos dos números complejos, por ejemplo, z igual a 2 más 3i y omega igual a 5 menos 4i, ¿cómo calculamos su suma? Una resta, que aquí tenemos multiplicación por constantes, y la multiplicación entre ellos, e incluso la suma de sus conjugados. Bien, entonces vamos por partes, vamos primero calculando la suma, ¿no? ¿Quién sería z más omega? Bueno, z más omega es 2 más 3i más 5 menos 4i. Lo que vamos a hacer aquí es juntar las partes reales de cada uno de estos números complejos, ¿sí? Esto quiere decir que al inicio vamos a juntar el 2 y el 5, ¿sí? Aquí los puse juntos, el 2 y el 5. Y al último vamos a juntar las partes imaginarias. Sus partes imaginarias son 3i y menos 4i, las cuales las puse al final. Bien, una vez que juntamos estas secciones, lo que procede es hacer la suma. Vamos a sumar la parte real y vamos a sumar la parte imaginaria. 2 más 5 nos va a dar 7 y 3 menos 4 nos da menos 1. Entonces, el sumar estos dos números complejos nos da 7 menos i, ¿sí? Entonces, sumar los números complejos, en resumen, es muy sencillo. Sumamos sus partes reales y sumamos sus partes imaginarias y con eso obtenemos un nuevo número complejo. Ahora, ¿cómo sería la suma 3 omega menos 5z? Bueno, todo lo que tenemos que hacer es multiplicar primero a omega por 3, o sea, 5 menos 4i por 3. Y después vamos a multiplicar menos 5 por z, lo cual es menos 5 por 2 más 3i. Bien, aquí vamos a hacer todas las propiedades algebraicas que ya conocemos. Es decir, que el 3 lo vamos a multiplicar por el 5, el 3 lo vamos a multiplicar por el menos 4, con lo cual obtenemos el número complejo 15 menos 12i. De la misma manera multiplicamos el menos 5 por 2, que nos da menos 10, y menos 5 por 3i nos va a dar menos 15 por i. Bien, y bueno, aquí tenemos la suma de dos números, dos números complejos, la cual nosotros ya vimos en el inciso anterior. Le vamos a sumar el 15 menos 10 y el menos 12 menos 15, con lo que obtenemos el número 5 menos 27i. ¿De acuerdo?
Ok, entonces el inciso 3, vamos a multiplicar dos números complejos. Bien, la multiplicación de los números complejos es igual que la multiplicación algebraica con una diferencia. Nos va a salir un i al cuadrado, ¿sí? O bueno, nos puede salir un i al cuadrado. Recordemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Es todo lo que hay que recordar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar 2 más 3i por 5 menos 4i. ¿De acuerdo? Entonces, el orden en el que esto se hace, bueno, ya es una cuestión personal. En particular, a mí se me ocurre multiplicar 5 menos 4i por 2, por ejemplo, con lo que vamos a obtener 2 por 5, 10, y 2 por 4i va a ser 2 por menos 4i es igual a menos 8i. Y bueno, luego procedemos a multiplicar 5 menos 4i por 3i. Bien, 3i por 5 sale 15i. ¿Sí? Y 3i por menos 4 nos va a salir 12i al cuadrado. Este es el i al cuadrado del cual yo estaba hablando anteriormente. Y bien, aquí sabemos que i al cuadrado es menos 1, así que menos por menos da más, y este 12 lo pasamos sumando. Entonces, esta parte que solía ser imaginaria, como lo elevamos al cuadrado, va a pasar a ser real. Y bueno, este menos 12 va a pasar a ser 12 por menos 1, lo cual es el más 12. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso es sumar el 10 más 12, con lo cual obtenemos 22. Y aquí restamos 15 menos 8, con lo cual obtenemos 7i. Bien, en el siguiente inciso, el inciso 4, dice que sumemos el conjugado de z más el conjugado de omega. Bien, entonces lo que tenemos es el conjugado de 2 más 3i más el conjugado de 5 menos 4i. Bien, el conjugado o complejo conjugado que nosotros acabamos de definir, lo que hace es que a la parte que está multiplicándose por i le cambia su signo. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Vamos a conjugar estos números complejos. El conjugado de 2 más 3i es 2 menos 3i, y el conjugado de 5 menos 4i es 5 más 4i. Bien, a partir de este punto ya tenemos una suma ordinaria como la que hicimos en el primer inciso. Entonces vamos a sumar 2 más 5, aquí yo los junté, los ordené, y vamos a hacer la suma de menos 3 más 4, o 4 menos 3, la cual nosotros juntamos aquí. Entonces 2 más 5 es 7 y 4 menos 3 es 1, por lo que obtenemos 7 más i. Algo bien interesante es que el conjugado de 7 más i es 7 menos i, lo cual obtuvimos en la suma sin conjugar. Bien, entonces, dadas las definiciones y las propiedades que tenemos hasta ahora, podemos hacer la siguiente observación. Z conjugado es igual a z si y solo si z es real. O sea, la parte imaginaria va a ser igual con 0. No va a tener parte imaginaria. ¿Sí? Ok, ahora, si z es igual a bi, es decir, no tiene parte real, entonces se dice que z es imaginario, o algunas veces se dice que z es puramente imaginario, ¿de acuerdo? Ahora, z conjugado es igual a menos z si y solo si z es puramente imaginario o z es imaginario, ¿no? Bien, esto es muy sencillo de ver y también es muy sencillo de demostrar. De hecho, se demuestra en 1 o 2 pasos. Es muy directo. Bien, ahora la siguiente definición. Resulta que cuando tenemos un número complejo, z igual a alfa más i beta, este número tiene magnitud, ¿sí? Igual que los vectores. Y su magnitud se calcula de la misma manera. La magnitud de un número complejo es simplemente la raíz cuadrada del cuadrado de alfa más el cuadrado de beta, ¿sí? Esa es la magnitud de un vector. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber la magnitud de 2 más 3i, por ejemplo, esto es simplemente la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es 4 más 9, que va a ser la raíz cuadrada de 13. La magnitud de este z es la raíz cuadrada de 13.
Bien, ahora pasamos a la siguiente definición. Sea z igual a alfa más i beta, se define el argumento de z, denotado como argz, como el ángulo que se forma entre la recta real positiva en el plano complejo, o sea, esta recta real positiva que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y la recta que pasa por z y el origen. ¿Cuál es esta recta? Bueno, es la recta que se forma entre z y el origen que nosotros tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este ángulo θ es el argumento de este número complejo z y su magnitud es qué tan lejos está del origen. ¿Sí? Bueno, hay varias convenciones. Hay quienes toman el argumento que va a estar entre menos pi y pi. Y a veces también se toma el argumento como el ángulo del valor absoluto de beta entre alfa. ¿De acuerdo? También se tiene que la magnitud del conjugado es igual, del conjugado de un número complejo es igual a la magnitud del número complejo. Esto tiene mucho sentido porque la magnitud es esta distancia que hay del origen al número complejo, la cual es la misma distancia a su reflexión con respecto al eje de los reales, ya que esta distancia de aquí a este punto es la misma distancia que hay de aquí hasta este punto donde este es el origen. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por cierto, el argumento de z conjugado es igual a menos o menos 1 por el argumento de z. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este ángulo de z, entonces menos el ángulo es el ángulo que se forma aquí abajo, ¿no? Es decir, tienes el mismo ángulo, pero reflejado con respecto al eje real. Bien, ahora pasamos a otra definición. Hay una identidad muy bonita y muy útil, muy útil, la cual es conocida como la identidad de Euler. Esta identidad lo que nos dice es que e a la i por teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. ¿Sí? Esta representación también la vamos a usar para representar los números complejos. Si nosotros a la magnitud la llamamos R, ¿sí? Es decir, R es igual a la magnitud de Z, es decir, la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Entonces, Z lo podemos representar como alfa más beta por I, lo cual es igual a R o la magnitud por el coseno de teta más I veces R por el seno de teta. Si nosotros factorizamos R en esta suma, lo que obtenemos es que esto es igual a R por E a la I teta. ¿Sí? Entonces, de esta serie de igualdades podemos ver que alfa es igual a R por el coseno de teta y beta es igual a R por el seno de teta. Esta representación es conocida como la forma polar de un número complejo. De hecho, es el análogo y es muy similar a la forma polar de las coordenadas polares, ¿no? Las coordenadas polares reales. Bien, entonces vamos viendo los siguientes ejemplos. En los siguientes ejemplos nos piden lo siguiente: determinen la forma polar de estos números. Tenemos el número 1, el número menos 1, el número i y el número 1 más i. ¿De acuerdo? Bien, entonces en el plano complejo, ¿dónde vive el número 1? Bueno, el número 1 en el plano complejo vive aquí en la recta real, ¿no? En donde, bueno, es simplemente 1. Bien, entonces vamos viendo cómo el número 1 en términos de números complejos es un 1 más 0 veces i, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la magnitud de este número 1? El r. Bueno, esta magnitud es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, lo cual es simplemente 1, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el argumento de este número? ¿Cuál es el argumento de z? Bien, el argumento lo podemos obtener de cualquiera de estas dos maneras, es la misma, ¿no? Entonces, alfa igual a r por el coseno de teta o b es igual a r por el coseno de teta. Por decir algo, elijo la primera igualdad, ¿no? Ok, entonces quedamos que alfa es igual con 1.
1 es igual a r, quedamos que r es igual con 1, entonces vamos a tener que 1 es igual al coseno de teta. Bien, pero nosotros sabemos que coseno de 0 es igual con 1, entonces esto quiere decir que el ángulo teta es igual con 0, ¿sí? Lo cual tiene mucho sentido, dado que 1 vive en los reales, pues el ángulo que hay entre la recta real y 1 es 0, ya que 1 vive en la recta real. Entonces tenemos que la representación polar de este número es igual a 1 por e a la i por 0. O sea, e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? Pues es igual con 1. ¿De acuerdo? Entonces se cumplen las reglas algebraicas que nosotros ya conocíamos. Por otro lado, vamos viendo el inciso número 2. Determine la forma polar de menos 1. ¿Dónde vive menos 1 en el plano complejo? Bueno, menos 1 vive por aquí, suponiendo que por aquí está el menos 1. ¿Sí? Esta es la recta real, así que por aquí está el menos 1. Bien, ahora, ¿cómo representamos el menos 1 en términos de números complejos? Bueno, esto es menos 1 más 0 por i, ya que no tiene parte imaginaria. ¿Cuál es la magnitud? Bueno, la magnitud es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Así que su magnitud es 1. Bien, ahora nos gustaría saber cuál es su argumento. Para obtener su argumento podemos usar cualquiera de estas dos identidades o incluso podemos utilizar la de la tangente de teta. Somos libres de hacer este procedimiento, ¿sí? En este caso, alfa, ok, alfa en este caso sería menos 1, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí es que, dada la información que ya tenemos, podríamos resolver la siguiente igualdad. Menos 1 es igual a 1 por el coseno de teta. Y bueno, nosotros sabemos que el coseno de teta es igual con menos 1 cuando teta es igual con pi, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es que la representación polar de menos 1 es igual a menos 1 por e a la i por pi, ¿de acuerdo? Y bien, con eso ya obtuvimos la respuesta del inciso 2. 1 por e a la i por pi es la forma polar de menos 1. De hecho, hay una identidad muy bonita que se llama la identidad de Euler, que es e a la i pi más 1 es igual con 0 y involucra 5 números muy importantes en las matemáticas, que es el i, el pi, el e, el 1 y el 0. Bien, entonces del inciso 2 sale esta identidad de Euler. Bueno, esta ecuación o identidad de Euler, en general la identidad de Euler, recordemos que es esta de aquí. Bien, ahora el inciso 3 nos dice que representemos el número i en la forma polar. En el plano complejo, el i vive aquí, 1 por i. Entonces, lo que vamos a tener es que ya sabemos que el ángulo va a ser de pi medios, pero antes de adelantarnos, veamos si esto es verdad. Bien, tenemos que i es igual a 0 más i, donde 0 representa la parte real. No tiene parte real, es un número puramente imaginario. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento es r es igual a 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 1. Y el argumento va a ser simplemente 1. Bien, ahora tenemos que alfa es igual con 0. Entonces nosotros resolvemos 0 es igual a coseno de teta. Nosotros sabemos que el coseno de teta es igual con 0 en pi medios, así que el ángulo es de pi medios. Esto quiere decir que la representación polar del número i es igual a 1 por e a la i por pi medios, o simplemente e a la i por pi medios. ¿De acuerdo? Y bien, el último inciso es más interesante, ya que involucra una parte real y una parte imaginaria. La parte real de este número es 1 y la parte imaginaria es también 1.
Lo primero que hacemos es calcular su argumento. Su argumento va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto quiere decir que su argumento es simplemente la raíz cuadrada de 2. Para calcular su ángulo, nosotros siempre tenemos la libertad de tomar cualquiera de estas dos igualdades o incluso la igualdad que nosotros tenemos aquí. Bien, yo me tomé la libertad de elegir esta primera igualdad. Alfa es igual a r por coseno de teta. Entonces 1 es igual a raíz cuadrada de 2 por el coseno de teta, lo cual nos lleva a que coseno de teta es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2. Y bien, si nosotros lo resolvemos, obtenemos que teta es igual a pi entre 4. Algo que no mencioné, pero es importante, es que estamos trabajando con las funciones trigonométricas en radianes, ¿sí? No en grados. Bien, esto por si ustedes desean calcular, desean sacar algún ángulo en una calculadora, recomiendo programarla en radianes, ¿sí? Bien, entonces tenemos que teta es igual a pi cuartos. Entonces, la representación polar del número 1 más i, del número complejo 1 más i, es simplemente su magnitud, que es raíz cuadrada de 2 por e a la i por teta, donde teta es pi entre 4. Esto quiere decir que 1 más i es igual a la raíz cuadrada de 2 por e a la i por pi cuartos. Ahora, una pregunta es, ok, si yo tengo ya la representación polar de un número complejo, ¿cómo paso a su forma cartesiana o rectangular? Eso es muy sencillo. La respuesta es, hay que usar la identidad de Euler, ¿sí? Tenemos un R, entonces lo que se quiere hacer es pasar de polares a cartesianas. ¿Qué hacemos? Bueno, simplemente la parte real de un número en su representación polar va a ser R por el coseno del ángulo que tengamos en el argumento de la exponencial. Y la parte imaginaria va a ser R por el seno del ángulo que nosotros tenemos aquí. Entonces, esta igualdad en realidad es muy, muy útil, ya que nos permite pasar de una representación cartesiana o rectangular a una representación polar, pero también nos permite pasar de una representación polar a una representación cartesiana, ¿sí? Los dos caminos. Entonces, es bastante útil esta igualdad que nosotros presentamos acá. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.